Ya. Chicos, buenos días. Espero que estén bien. Espero que hayan dormido rico, hayan desayunado también algo muy rico. Y ahora sí vamos a estar muy atentos para poder escuchar las palabras y empezar con el dictado de las palabras en comunicación. ¿Está bien? Me imagino que ya estará enumerado del 1 al 10, ¿cierto? Perdón, ¿cierto? Sí, Miss. Ya, muy bien. Empezamos entonces. Primera palabra. Número 1, piloto. Número 1, piloto. Número 1, piloto. Número 1, piloto. Piloto. Número 1, piloto. Número 1, piloto. Muy bien. Número 1, piloto. Vamos. Número 2, lucha. Número 2, lucha. Cha. Lucha. Número 2, lucha. Número 2, lucha. Número 2, lucha. Número 3, bigote. Número 3, bigote. Número 3, bigote. Número 3, bigote. Bigote. Número 3, bigote. Número 4, escuchen bien. ¿Se recuerdan que les dije que había palabras que cuando tenían fuerza de voz, que sonaba más alta que otras, llevaba tilde, ¿no es cierto? Ya, esta palabra lleva tilde. Escúchenla bien. Número. 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 Número 3, número. Número. Vamos, siguiente. Número 4. Número 5, que diga, perdón. Dedito. Número 5, 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 dedito. Número 6, velero. Número 6, velero. Número 6, velero. El 5. Número 6, velero. Número 6, velero. Velero. Número 6, velero. Vuelvo a repetir desde el 1, ¿ya? Número 1, piloto. 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 Número 2, lucha.
Número 2, lucha. Número 2, lucha. Número 2, lucha. Número 3, bigote. Número 3, bigote. Número 3, bigote. Número 3, bigote. Número 4, número. Número 4, número. Número 4, número. Número 5, dedito. Número 5, dedito. Número 5, dedito. Número 5, dedito. Número 6, velero. Número 6, velero. Y número 7, vamos. Número 7, camisa. 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 Número 8, famoso. Número 8, famoso. 7. Número 8, famoso. Número 8, famoso. Famoso. Número 9, canela. Número 9, canela. Número 9, canela. Número 9, canela. Canela. Número 9, canela. Y número 10, butaca. 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 Número 10, butaca. Ya terminé. Muy bien. Número 10, butaca. Sí, ya terminé. Muy bien, Octavio. Muy bien, Nathaniel. Número 10, butaca. Listo. Ya, a ver, rapidito, ya. El número 1 era piloto, ¿está bien? Número 1, piloto. Número 1, piloto. Número 1, piloto. Número 2, lucha. Número 2, lucha. Número 2, lucha. Número 3, bigote. Número 3, bigote. Número 3, bigote. Número 4, número. Número 4, número. Número 4, número. Número 5, dedito. Número 5, dedito. Número 5, dedito. Número 6, velero. Número 6, velero. Número 6, velero. Número 7, camisa. Número 7, camisa. Número 8, famoso. Número 8, famoso. Número 9, canela. Número 9, canela. Número 10. Repite del 1 al 10. Eso estoy haciendo. Número 10, butaca. Número 10, butaca. Número 10, butaca.
Listo, ahora sí, todos han terminado, ¿no es cierto? Para poder empezar con la clase. Ya volví. ¿Cuál es el 10? Sí, profe. Número 10, butaca. Mis buenos días. Buenos días, mamita, dígame. Las palabras son lo que he enviado para el dictado en la hoja, ¿verdad? Sí. Sí, porque lo que pasa es que Octavio, como por el internet recién se conecta, no ha logrado copiar las palabras, no ha logrado hacer el dictado. Ah, ya, como le digo, en donde envío, donde dice la última hoja para las palabras por el dictado de los días miércoles y viernes, las dos últimas líneas de piloto a butaca, esas son las palabras que he dictado el día de hoy. Ya, yo le dicto entonces. Ya, Ya, no se muchas preocupe. gracias. Ya, gracias, Ya, mamita. ¿Alguien más, chicos? ¿Algún número que le falte? Nada. Ya terminé todo. Muy bien, excelente, excelente, muy Ya bien. terminé mis. Ya, muy bien, excelente, muy bien. Entonces, me alegra que hayan entendido y hayan escrito también sus palabras. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar entonces con la clase de comunicación. Va a ser un tema muy bonito el día de hoy que también ya hemos visto. ¿Se acuerda? ¿Quién me puede decir qué es o quién se acuerda qué era la descripción? ¿Se acuerdan que habíamos descrito a los objetos, a mi peluche, habíamos visto lo que tenía? Tienes ¿Qué que era la describir descripción? algo. Explicar. Muy bien, explicar. Tienes que explicar. Muy bien. Explicar. Muy bien, excelente. Muy bien, apagamos el micrófono. Muy bien, como ustedes mismos lo dijeron, la descripción era explicar. Era explicar. Miss, pero ya hemos visto la descripción. Habíamos visto la descripción de un objeto, ¿no es cierto? De un peluche, de un juguete, lo que tú tengas o de tu ropa, porque son objetos. El día de hoy vamos a describir a los animales. Vamos a hablar la descripción. La descripción de qué? De los animales. Y como me dice descripción, a mí se me tiene que venir la palabra, cuando me dicen descripción, a la mente se me tiene que venir la palabra explicar. Es explicar de manera ¿qué? De manera corta, de manera simple o de manera detallada. Manera detallada. Detallada, manera detallada. Detallada y ordenada. Detallada y ordenada. Muy bien, gracias. De manera detallada. Es explicar de manera detallada. Nada más. Eso no se me tiene que ir de la mente. ¿Qué es la descripción? Es explicar de manera detallada. Miss, ¿pero qué voy a explicar? Ahora lo que nos toca explicar son los animales. A ver, chicos, ¿quién tiene en su casa alguna mascotita? Ya sea gatito, perrito. Yo tengo un perro. Yo tengo gato y perro. Yo tengo gato y perro. Yo tengo un gato. Muy bien. Algunos van a tener gato, otros van a tener perro. Apagamos el micrófono. Gracias por participar. Oye, tenemos que se llama Pepa. Ahí todo se calla, ¿no? Muy bien, excelente. Apagamos micrófonos. Muy bien, chicos. Sí, Yo tengo mi cachorrita. y algunos se
tenemos un gato, otros tenemos un perro, otros tenemos los dos juntos. Por ejemplo, yo tengo 2 gatos y un perrito. Tengo 3 mascotas. Algunos de repente tendrán 4, 5, o de repente tendrán un hámster, un conejo, lo que aquí. Miss, yo tenía 10 gatos. Uno que era blanco que todavía no existía. Y otro que sí existía, don mi gato. Y otro que ya es un negro, que se ha roto la pata. Muy bien, excelente. Yo tenía un perejos. Y ya lo mataron muy bien, Nathan, excelente. Sí, chicos, creo que todos hemos tenido un gatito, un perrito, y si no tenemos en casa, porque algunos de repente lo tienen, no tienen por salud, hemos visto siempre en la calle a un perrito, a un gatito, y cuando hemos ido al Parque de las Leyendas, al Parque Huachipa, hemos visto más animales, ¿no es cierto? Ahora sí apagamos el micrófono, chicos, por favor. Ya tengo que explicar. Muy bien, entonces, como les decía, cuando hemos ido al Parque de las Leyendas, al Parque Huachipa, hemos visto cómo son los animales, ¿no es cierto? A la jirafa tiene su cuello largo, no sé, el chancho es muy gordo, el perrito lo vemos que le gusta mover mucho la colita cuando llegamos. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, a describir a los animales. ¿Se recuerdan que para poder describir a un animalito tenemos que verlo, ¿no es cierto? Tenemos que observar bien todos los detalles. Ya de repente hay perritos que no tienen colita o tienen una colita muy pequeña. Entonces tú no vas a poner tiene cola, vas a poner tiene cola pequeña. De repente una oreja está abajo y la otra está más arriba. Entonces tú vas a explicar así de manera muy detallada, ¿ya? Su color, de repente también algunos tienen 2, 3 colores, no tienen todos los colores, no todo su cuerpo es de un solo color. Entonces, se recuerdan que para poder describir teníamos que observar, ya sea el objeto o el animal, pero el día de hoy vamos a describir solamente a los animales. Tenemos que observarlo. También que teníamos que hacer, ordenar qué cosa, las palabras, ¿no es cierto? Para que nuestra descripción sea la correcta. Y de ahí recién explicarlo, decir cómo es el animalito, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, qué es lo que te gustó de repente, ¿ya? Muy bien, pero para poder describir tenemos que hacernos preguntas. ¿Está bien? Llama. 4 preguntas, nada más. El número 1 te dice, ¿qué animales? Eso es lo que tú te vas a preguntar. ¿Qué animales? Por ejemplo, miren, acá yo tengo imágenes. Ya, a ver. Aquí está. ¿Qué animales, chicos? Una tortuga. Tortuga. Entonces, ¿qué animales? Una tortuga. Una tortuga. Acá vamos a Tiene un colocar. caparazón Vamos a verde. poner pregunta número 1. Y camina lento. Ya, muy bien. Vayan observando a la tortuga. Pregunta número 1. Tortuga. ¿Qué animal Y cuando nada es muy veloz. Cuando nada en el mar es muy veloz. Pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Qué animales? Apagamos micrófonos. Número 2. Pregunta número 2 que te tienes que hacer para poder describir a este animalito. Número 2 te dice, ¿de qué se alimenta? ¿De qué se alimenta? A ver, ¿de qué se alimenta la tortuga? Lechuga. ¿O de verduras? De verduras, ¿cierto? Él come verduras. Entonces, ¿es un animal carnívoro o herbívoro? Herbívoro. Herbívoro. De ahí te dice, ¿dónde vive? ¿Dónde
vive la tortuga, chicos? En la playa. En el agua. Ya, muy bien. Hay tortugas marinas. Hay tortugas terrestres. Ya, muy bien. La playa. Y número 4. ¿Qué características tiene su cuerpo? Esas son las 4 preguntas que te tienes que hacer. Caparazón. Un caparazón. Un caparazón. Duro. Duro. Características tiene su cuerpo. Ahí está. ¿Qué características? Ahí está. ¿Qué características tiene su cuerpo? Número 1. La primera pregunta que te vas a hacer, vas a decir, ¿qué animal es? Fácil, una tortuga. ¿Qué animal es? Una tortuga. ¿De qué se alimenta? Se alimenta de verduras. Entonces, por tal, es herbívoro, no es carnívoro. Siguiente, tercera pregunta. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive la tortuga? Su caparazón. Ya, sí, muy bien. ¿Dónde vive? En el mar. En la selva. Viviendo de donde sea. Viene del mar. Agua. Ya. ¿Dónde vive? En su casita de tierra. Si es marina, va a vivir en el agua. Pero si es terrestre, va a vivir en la tierra y se cuida con su caparazón. ¿Qué características tiene su cuerpo? Acá viene, donde tú, en la cuarta pregunta, donde tú ya la vas a describir completamente. ¿Qué características tiene su cuerpo? Entonces yo la describo. Su cuerpo es verde, tiene 4 patas, tiene 2 ojos, tiene una lengua, tiene su caparazón. Ellos se protegen dentro de su caparazón cuando ven que están en peligro. Comen verduras, viven por muchos años y su caparazón es muy duro, pero acá en la imagen su caparazón tiene cuadraditos blancos, ¿no es cierto? Entonces pondría, su caparazón está pintado de color marrón, tiene cuadraditos blancos, su lengüita está pintado de rojo, su cuerpito está pintado de verde, su ojito está pintado de negrito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la cuarta pregunta? Va a entrar ya la descripción de todo su cuerpo. ¿Está bien? Así es como tenemos que describir. Tenemos que preguntarnos solamente 4 preguntas. La número 1, ¿qué animal es? ¿De qué se alimenta? ¿Dónde vive? ¿Y qué características tiene? Por ejemplo, todos tenemos también nuestro perrito en la casa, ¿no es cierto? Le vamos a pegar aquí. Ya, aquí está, nuestro perrito. Todos tenemos un perrito en la casa. ¿Qué animal es? Es un perro. ¿De qué se alimenta? Si tú... La comida de perro. Ya se alimenta de huesos, pero... La comida, huesitos. Su huesito, su galletita. Escúchenme. Pero si tú vas a explicar, a describir el perrito de tu casa, tú tienes que explicar lo que tu perrito come. Si tu perrito come solamente comida, una sopita morón, tú no me vas a poner que come huesos. Vas a poner lo que tu perrito come. Pero si te dicen de un perro en global, de cualquier perro, de que se alimenta de huesos, de carne. ¿Dónde vive? ¿El perrito dónde vive? La casa. En nuestras casas vive el perrito. Y si no vive en nuestras casas, en la calle. Número 4. ¿Qué características tiene su cuerpo?
ahí tú vas a empezar a describir a tu perrito. ¿Qué es lo que ves? Hay perritos que por una operación tienen solamente 3 patitas. Entonces tú vas a colocar ahí. Tiene 3 patas, sus patas son de color negro, tiene manchas blancas su cuerpo, pero yo voy a describir ahorita este perrito de acá. Yo veo acá que tiene sus orejas largas. Entonces pongo, mi perrito tiene sus orejas largas, tiene 4 patitas de color rosadito, en su pechito está color blanco, su colita siempre paradita, su naricita es de color rojito, su boquita es de color amarillo, en sus ojos tiene 2 puntos blancos y ¿qué más? Le gusta estar sentado y en su cabecita se le forma como un peinadito. Entonces, chicos, ¿están entendiendo cómo vamos a describir a un animal? Solo tenemos que hacer 4 preguntas, nada más. Solo nos tenemos que hacer 4 preguntas. ¿Qué animal es? ¿De qué se alimenta? ¿Dónde vive? ¿Y qué características tiene? ¿Está bien? Cuando tú sepas estas 4 preguntas y las respondas, ya vas a tener tu descripción de tu animalito. Ahora, les voy a explicar la tarea. La tarea les dice, dibuja o pega una imagen de un animal para que puedas describirla. Si tienes tu mascota, la describes. La descripción la escribirás en el cuaderno. O sea, de repente tú no tienes un perrito o un gatito en tu casa. Tú dibujas o pegas un gatito o un perrito. Chicos, estoy explicando la tarea. Tú lo que vas a hacer es dibujar o pegar una imagen de un animal en tu cuaderno, ya sea un gatito, ya yo tengo acá un gatito. Lo pegas y lo que vas a hacer es empezar a describir. ¿Con cuántas? Con estas preguntas. Con estas 4 preguntas que están en tu cuaderno. La empiezas a describir. Si tú tienes tu mascota en tu casa, ya sea tu perrito, tu gatito, tu patito, tu gallina, tu pollo, tu conejo, tu hámster, lo que tú tengas, lo describes. ¿Está bien? Y esa descripción va a estar en tu cuaderno. Pero ojo, como yo quiero ver que ustedes son muy buenos. ¿Puedes decir algo? Pues yo sé que ustedes son unos niños que saben describir muy bien. Lo único que quiero es que cuando lo describan se grabe. ¿Está bien? Ya sea con tu dibujito que lo vas a dibujar o pegar o imprimir, o ya sea con tu gatito, con tu perrito, con lo que tú tengas. ¿Está bien? ¿Y también puedo traer a mi perrito mientras grabo? Por eso, si tú tienes tu perrito y lo quieres escribir a tu perrito, lo vas a cargar a tu perrito, de repente es muy grande, lo tienes ahí en el suelito y tú me empiezas a describir. Miss, buenas tardes, buenos días en el momento que tú lo vas a describir. Este es mi perrito, se llama Panchito, le gusta comer don, él vive en mi casa, es un perrito. ¿Qué más te dice? ¿Dónde vive? Ya vive en mi casa. ¿De qué se alimenta? Miss, se alimenta solamente de hueso. No le gustan las lentejas. Ahí está, me estás describiendo a tu mascota. Entonces, de ahí te viene qué características tiene. Miss, este perrito, no sé, tiene mucho pelaje. Sus orejitas siempre paran para arriba. Y cuando está triste, cuando tú le regañas, sus orejitas bajan. Su colita siempre le gusta estar moviendo cuando yo llego y cuando voy a jugar con él. Entonces, tú me vas a empezar a describir. ¿Está bien? En lo que come, dónde vive, cómo se llama, qué animal es y qué características tiene, porque saben que todos los animales no son iguales. No quiero, chicos, les voy avisando, no quiero que me digan, mi perro tiene 4 patas, tiene una cola, tiene 2 ojos y una boca. Yo sé que todos los perros tienen sus 4 patas, una cola, 2 ojos y una nariz, pero yo quiero ver su pelaje, quiero ver cómo es y ustedes lo van a saber describir, ¿no es cierto?
Esa es la tareita, ¿ya? Chicos, ¿lo han entendido? Sí, Miss. Sí, hemos entendido. Y esa descripción, Gato le gusta la aceituna. dime, Mateo. A mi gato le gusta la aceituna. Ah, muy bien, excelente. ¿Ves? A su gato le gusta la aceituna. Sí, yo también tenía un gato que era vegetariano. Tú le dabas atún, pollo, no comía. Cuando le dabas choclo, brócoli, zanahoria, recién lo comía. ¿Ya ves? No todos los animalitos son iguales. Por eso ustedes lo van a saber describir. Lo van a observar muy bien y lo van a describir. Esa descripción va a ser grabada y también va a estar escrita en sus cuadernos. ¿Está bien? No se equivoquen. Va a estar escrita en sus cuadernos con estas 4 preguntas. ¿Está bien, chicos? Muy bien, ya nos queda menos de un minuto. Ya les expliqué cómo va a ser la tarea para que no tengan ni una duda. Nos vemos a las 11:30. Para el curso de chao. Cuídense, nos vemos. Chao.